Gracias, hermano Julio. Hermanitos y hermanas, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Es un placer de verdad poder estar aquí para poder compartir la palabra de Dios. Me presento rápidamente, soy el hermano Oscar Hernández. Soy de la Ciudad de México. Ahorita estamos radicando mi esposa y yo aquí en un municipio de Puebla, más o menos a una hora de la ciudad de Puebla. Estamos trabajando en una obra que no tiene más de 7 años de existencia, pero estamos aquí sirviendo. Espero algún día poder conocerles y todos los que gusten saben que aquí tienen su casa, hermanos. Espero algún día poder conocerles. Quiero compartir una presentación de PowerPoint. Espero que sea de su agrado para poder empezar el tema del día de hoy. Amén. Mis queridos hermanos, pues estamos viviendo tiempos bien difíciles, estamos viviendo tiempos bien complicados últimamente con todo esto de la pandemia, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Es muy difícil todo lo que está pasando, pero aún así sabemos que el poder de Dios es más grande que cualquier situación adversa que vivamos, hermanos. Y hoy, yo creo, Dios nos está dando una oportunidad para poder hacer las cosas bien, para poder seguir creciendo en su palabra, pero también para poder ser de bendición a otras personas que a lo mejor aún no tienen la oportunidad de conocerle, y a través de nosotros, a través de nuestros hermanos y hermanas en la fe, podemos ser de bendición para esas personas. Algo que a veces olvidamos como hijos e hijas de Dios, hermanitos, es que necesitamos, y el Padre nos pide, que podamos no solamente nosotros recibir bendición, sino que podamos ser de bendición para otras personas. Y esa realmente es la razón por la cual el Señor Jesús aún no viene. Porque como hay mucha gente que ya conoce del Padre, hay mucha gente que ya se ha convertido a nuestro Señor Jesucristo, también hay muchas personas que aún no conocen de la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo nos anima a que nosotros podamos mostrar nuestra vida, pero también podamos compartir la palabra a otras personas que aún no han tenido esa posibilidad, mis hermanos. El tema del día de hoy habla sobre esto, el poder de una bendición. Cómo podemos beneficiar, cómo podemos bendecir a muchas personas que aún no conocen de Dios. Ahorita en este tiempo que he estado en casa, he podido compartir a varios hermanos la palabra. Hay mucha gente que aún así me visita aquí en su casa, hermanos, que aún me piden que vaya a visitarles a sus casas. En serio, me impresiona la cantidad de personas que aún desconocen de la palabra de Dios, que desconocen del Evangelio. Y cómo el Señor nos usa de esa manera para poder bendecir a esas personas, hermanos. Necesitamos darnos la tarea de compartir la palabra de Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres que tengamos el amor y el deseo de poder compartir a personas que aún no conocen. Ese es nuestro trabajo como tal, ¿verdad? Efesios 1 dice, a veces pensamos que hemos recibido todo, pero lo que no sabemos es que lo mejor está por venir. Aún así, hermanos, a pesar de que Dios nos ha bendecido con muchas cosas grandemente, aún todavía hay cosas, hermanos, que necesitamos que recibir, pero también hay muchas cosas que necesitamos nosotros dar a unas personas que aún no conocen de la palabra. Y por supuesto a nuestros hermanos como miembros de la iglesia, como parte de nuestro cuerpo, como con Jesucristo en específico, necesitamos nosotros también poder aportar algo a ellos para que sea de bendición a esas personas. La introducción dice, mis hermanos, muchas veces se nos olvida la importancia de una bendición. Dios nos ha dado la capacidad de bendecir, de ser de bendición para nuestros padres y seres queridos. Pero por ignorancia,
muchas veces en lugar de hablar de bendición a su vida, atraemos la maldición con las palabras de nuestra boca. Nosotros deberíamos o debemos ser diferentes a lo que el mundo está haciendo actualmente, hermanos. Y yo creo más en estos momentos de dificultad. Es cuando nosotros debemos de realmente portar la camiseta de Jesucristo y ser el ejemplo para las personas que aún no conocen de la palabra. ¿Y qué estamos haciendo? En lugar, yo creo, de aportar cosas positivas, en lugar de ser de bendición para esas personas, lo que regularmente hacemos es, pues hablamos mal, en lugar de tener un buen comportamiento, hacemos todo lo contrario, en lugar de enseñar la palabra, no la mostramos, en lugar de usar este tiempo de estar en casa como para aprender más de la palabra, de escudriñar más su palabra, estamos haciendo todo lo contrario a eso. Y la palabra nos exhorta, nos anima que no debemos ser así, que nosotros tenemos que compartir la palabra, que nosotros tenemos que ser un ejemplo para las personas que aún no conocen de ella, pero también que podamos ser de bendición para esas personas, ¿no? Dentro de nuestro núcleo familiar, también como iglesia, pero las personas que son nuestras amistades, personas que son nuestros vecinos y que aún no han tenido la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser como tales ejemplo. Y yo creo que tenemos un ejemplo que no nos va a dejar mentir sobre eso, hermanos, más que la vida de Jesucristo. A pesar de ser Dios, a pesar de que vino y se transformó como un ser humano para poder caminar con nosotros, para poder mostrarnos la palabra, Él fue un claro ejemplo de que Él estaba aquí trabajando para su Padre, ¿no? Haciendo milagros, enseñando a los discípulos, enseñando a la gente que aún no le conocía o que sí quería conocer su verdad, pero no sabía nada. Jesús estaba haciendo todo eso para mostrar lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. Y nosotros tenemos que ser igual que Él, mostrar la verdad, mostrar la palabra a las personas que aún no conocen. Y también ser de bendición, ser de crecimiento para los hermanos que a lo mejor tienen muy poquito tiempo dentro de las cosas de Dios. Nosotros podemos ser alguien que les impulse y les anime a seguir adelante, mis hermanos. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Vamos a continuar, mis hermanos. El pasaje clave que vamos a estar viendo el día de hoy es Efesios capítulo 1, versículo 3, 4 y 5, por favor. Los que tengan su Biblia ya a la mano, si me pueden acompañar en Efesios capítulo 1. Ya sea en su celular, en su Biblia física, a través del internet de la computadora. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos la oportunidad de tener conexión con la palabra a través de nuestros diferentes cosas que tenemos el día de hoy, hermanos. Y yo siempre los animo a que abran sus Biblias en la aplicación de su celular, en las aplicaciones que hay en las computadoras, en las laptops, que podamos nosotros escudriñar la palabra también a través de esas plataformas, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, gracia, que nos concedió en su amado. Hasta ahí, mis hermanos. Fíjense qué palabras tan sabias nos dice nuestro hermano Pablo a través de esta carta. Nosotros tenemos que ser de bendición para las personas. Tenemos que ser bendición para nuestro prójimo. ¿Quién es el prójimo? No solamente mi papá, mi mamá, no solamente mi esposa o mi esposo, también las personas de allá afuera, las personas que aún no conocen de la palabra. Nosotros tenemos que ser de bendición. ¿Por qué necesitamos ser de bendición, hermanos? El Señor ya tenía un
trabajo para nosotros desde antes de la creación de este mundo, hermanos. Antes de que tú podrías imaginarte que ibas a nacer, te ibas a concebir en el vientre de tu madre, Él ya tenía un plan perfecto para cada uno de los que estamos aquí y estamos en su reino. Y esa razón es tan grandiosa de que podamos nosotros mostrar su palabra, pero también podamos ser de bendición para las personas que aún no conocen de Él. Y realmente por eso es que aún estamos aquí, mis hermanos y mis hermanitas. Todavía esperando a que Jesús venga por última vez, porque Él quiere que más personas puedan convertirse a Él y podamos nosotros ser de bendición para ellos y de ejemplo, por supuesto, para que ellos sigan adelante. Hay dos cosas aquí que quiero que podamos ver en esta parte de la presentación. La primera dice, las bendiciones de Dios nos pueden cambiar la vida, mis hermanos. Por supuesto, nosotros somos llamados a hacer el bien, a hacer de bienestar para muchas personas, no solamente para las familias o nuestros amigos y amigas que están dentro de nuestro núcleo familiar, sino también por aquellas personas que aún no conocen de Dios. Y a veces no nos imaginamos cuando nosotros entramos a la vida de cierta persona, cómo puede impactar su vida y qué grandes cambios va a realizar esa persona, porque nosotros estamos haciendo de bienestar para ellos. Y es algo importante que necesitamos entender, mis hermanos. Vamos a hacer de bienestar para las personas y por eso yo les animo a que podamos compartir la palabra a aquellas personas, a aquellos familiares que aún no conocen de la palabra, porque no nos imaginamos de cuánta bendición van a hacer o vamos a hacer para esas personas. Y es un claro ejemplo de seguir compartiendo la palabra, porque el Señor nos anima que vamos a ser de bendición, pero también que vamos a ser de gozo para esas personas. Y yo creo, cada uno de los que estamos aquí, las 23 o 24 conexiones que estoy viendo que hay aquí en la plataforma, no nos podemos imaginar lo mucho que vamos a hacer de bendición para una persona que aún no conocen de las cosas de Dios. Porque podamos impactarle su vida, porque vamos a hacer de bienestar para ellos espiritualmente. Y yo, cada uno de nosotros, en alguna parte de nuestra vida espiritual, nos ha tocado conocer a alguien en el hospital, cuando vamos en el transporte público, cuando vamos a una reunión familiar que conocemos otras personas. A veces les contamos cómo ha sido nuestra vida, nuestras enfermedades que hemos pasado, todo esto, y la verdad, hay gente que me ha dicho, la verdad me impacta tu vida y me motiva a seguir adelante. Créanme que esa expresión de otras personas que no conocen de Dios me hace sentir que vale la pena todo lo que estoy haciendo, mis hermanos, todo lo que se está haciendo para la obra de nuestro Padre. Así como yo sé que ustedes van a ser de bendición para otras personas, pero hay que compartir esas bendiciones. Hay que mostrar a las personas que aún no conocen de Dios y también a aquellas personas que están en la palabra y a lo mejor no terminan de crecer, no terminan de entender y comprender la palabra de Dios al 100%. Y tú puedes ser de ánimo, tú puedes ser esa balanza que les ayude a seguir adelante en su vida. Otra cosa importante que está aquí en la presentación, mis hermanos. Debemos buscar las bendiciones de parte de Él. Regularmente cuando queremos algo, hermanos y hermanitas, regularmente buscamos nuestra propia ayuda como seres humanos. Pensamos que todo lo que vamos a tener tiene que ser producto de nuestro propio esfuerzo. Y decimos, bueno, quiero un carro, voy a trabajar duro para juntar una cierta cantidad y poder comprarme un carro, ¿no? O regularmente digo, quiero salud, necesito cuidarme, necesito tomarme la medicina, necesito hacer esto, necesito ir al doctor para que mi cuerpo pueda estar bien, ¿no? Físicamente hablando. Pero a veces olvidamos que todas las cosas de bienestar primeramente van a venir de Dios y no de nosotros y no de nadie más. Y ahí está nuestro mayor error, hermanos, querer solucionar nuestros problemas, querer intentar hacer buenas cosas para nosotros con nuestra propia fuerza
y no dejar trabajar a Dios en mi vida para que las cosas puedan ser diferentes y realmente sean de bendición para nuestra vida espiritual. Ya ahí está el cambio de hacer las cosas de una manera distinta, no para mi bienestar, sino porque Dios quiere esto para mí. Entonces es algo importante que también les animo, mis hermanos y mis hermanas, a recordar. Busquemos las cosas de bienestar, pero que vengan de Dios. ¿Y cómo voy a saber que vienen de Dios? Bueno, Dios trabaja a través de otras personas, a través de tu propia vida, cómo te muestra el camino que debes de tomar para poder seguir adelante. Y a través de su misma escritura, a través de la palabra de Dios, Él te muestra el camino que debes de tomar para poder seguir adelante. Por eso es tan importante y tan fundamental, mis hermanos, que leamos la palabra de Dios, que escudriñemos la palabra de Dios. Cuando fui a estudiar a Mexicali en el Instituto Bíblico allí, en el 2009, no sé si la mayoría de ustedes conocen al hermano Liberato Valle, él fue mi director y maestro, y él me decía, Oscar, tu Biblia es como tu manual de vida. Tu Biblia es para que la goces, para que la disfrutes, para que estés ahí leyéndola, estés subrayando, hagas anotaciones. No importa si está a punto de morir tu Biblia. Tú tienes que tenerla ahí porque es la manera que tú te vas a guiar y saber que estás haciendo lo correcto en tu vida. Porque la palabra es clara y sincera en todo lo que dice, mis hermanos. Entonces, si quieres recibir una bendición de Dios, te animo y te exhorto en el amor de Dios a que leamos más la palabra, que seamos hombres y mujeres realmente dedicados a estudiar la palabra. No solo esperar estos momentos que alguien nos puede guiar. Yo creo todos podemos tener un tiempo especial a solas con Dios para escudriñar la palabra. Y ya con estas maneras de las plataformas que hay, el internet, todo lo que puedes encontrar, en las Biblias hay muchas concordancias, entonces yo creo que Dios te va a usar grandemente para que tú puedas entender y mejorar tu espiritualidad para seguir adelante en las cosas de Dios. Pero necesitamos ser hombres y mujeres de la lectura de la palabra. Ante cualquier situación que estés, en una tormenta que estés viviendo, en algo bueno que va a ser para tu bienestar en tu trabajo, en tu escuela, en tu vida personal, siempre pide guía de Dios. Y la palabra es la mejor herramienta que el Señor nos ha otorgado para salir adelante, mis hermanos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna queja, algún comentario que quieran dar, hermanos? Amén. Muy bien. Espero vayamos entendiendo y realmente haciendo anotaciones. Algo que siempre me han animado es que hay que tener un lápiz, una pluma, un papel a la mano para poder hacer anotaciones y después de que terminemos este tiempo de bendición para todos nosotros, ir a la intimidad de nuestro hogar para seguir aprendiendo, escudriñando mejor su palabra. Y así también recordar lo que acabamos de ver el día de hoy. Si por favor tienes un lápiz o una pluma a la mano, haz anotaciones. Todo lo que quieras preguntarle a Dios, todo lo que quieras saber, anótalo para que Dios sea el mismo el que te vaya a responder conforme sea el tiempo necesario para ti. Pero hazlo de verdad. Ahora que sabemos un poco de las bendiciones de Dios, que hemos aprendido un poco de cómo vamos a recibirlas, algo que yo te quiero animar es que vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a entender mejor cómo provienen las bendiciones, pero también qué puedo hacer yo para buscarlas, para que podamos ser bendecidos a través de este tiempo tan especial que el Señor nos otorga. Amén. Las bendiciones en nuestra vida espiritual pueden venir por diferentes razones. Punto número uno, perdón. Bendiciones que llegan por la voluntad de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 2. Y voy a pedirle a mi hermana Marisol que me ayude a leer Génesis capítulo 12, versículo 2, por favor, hermanita, si es tan amable.
Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Gracias, hermana. Es muy clara esta parte de la escritura, mis hermanos, porque cuando empieza a existir la nación de Israel, lo único que quería Dios darle al pueblo de Israel era bendiciones, hermanitos. Era darle lo mejor a su pueblo porque eran parte de la misma vida del Señor. Y Él quería lo mejor para ellos. Entonces, siempre en cada parte que hemos podido aprender de la vida de los israelitas, yo lo que veo es que Dios quiere bendecirlos. Quiere otorgar cosas positivas, buenas para su vida espiritual y por supuesto para su vida física, ¿no? De hecho, por eso es que cuando el pueblo de Israel está oprimido en Egipto, le interesa tanto sacar al pueblo para que tenga un momento de bienestar y de bendición para su vida. Pero ¿qué pasa con los israelitas? ¿Qué pasa con nuestros hermanos de ese tiempo? Bueno, no querían entender, a pesar de que Dios usó a Moisés para sacarlos de ahí, de Egipto, a ver cómo levantó las aguas del mar, cómo no permitió que el pueblo de Egipto otra vez viniera atrás de ellos. A pesar de todo eso, el pueblo de Egipto era necio, era terco, porque aún así, viendo todo el poder de Dios, cómo se manifestaba en sus vidas, aún así ellos no querían creer y estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Con muchas partes de la historia del pueblo de Israel que hemos visto y cómo por su necedad, por su terquedad, aún así les cuesta entender que Dios solamente quiere bendición y bienestar para ellos. Pero, y así yo creo nos pasa a nosotros hoy en día, mis hermanos. A pesar de que el Señor ya nos curó de una enfermedad, a pesar de que Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿no? A lo mejor no tenemos tantas riquezas, no tenemos tanta economía, pero sí tenemos lo justo para vestir, para comer, para llevar a mi familia a pasear a algún lado, ¿no? Para poder transportarme al lugar donde tengo que ir, el trabajo, la iglesia, la escuela, ¿verdad? Aún así yo quiero más dinero, ¿no? Porque siento que no me alcanza para poder seguir adelante. A pesar de que Dios te da salud, a pesar de que Dios te bendice en todas las maneras posibles, aún nosotros no estamos a gusto con lo que Dios nos ha dado. Y queremos más y más y más, en lugar de entender que realmente el Señor solo quiere bienestar para nosotros, quiere bendiciones para tu vida. Y aún así somos tercos y queremos nosotros poder ser nuestra propia bendición para poder salir adelante, en lugar de decir, Señor, a lo mejor tengo lo justo, pero si tú crees que con esto voy a estar bien, te lo agradezco y voy a seguir adelante para seguir creciendo espiritualmente y para estar preparado para ese día final cuando tú vengas por última vez por mí. Que realmente es lo que deberíamos estar haciendo, pero hacemos todo lo contrario. Jamás, hermanos y hermanas, Dios te va a dar momentos de dificultad porque te odia o porque quiere lo mal para nosotros. No, 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 no. Las situaciones difíciles, adversas que tenemos que vivir, hermanos, es parte de seguir a Cristo, ¿no? De hecho, hace 15, 20 días en una predicación que hice para la comunidad de aquí, de Puebla, yo les decía a los hermanos, cuando Jesús está pasando la tormenta con sus discípulos, vemos algunas cosas anteriormente a ese momento. Nosotros veíamos a los discípulos siendo obedientes a Dios porque queramos o no, ellos estaban escuchando todas las cosas que Dios mostraba al pueblo en ese momento. Cómo estaba sanando a algunos enfermos en ese momento, cuando convirtió el agua en vino en el tiempo de la boda. Los discípulos estaban ahí presenciando todo esto. Y lo único que ellos estaban haciendo era obedeciendo a Jesús con todo lo que les pedía hacer, ¿no? Que a lo mejor ellos aún así tenían muchas dudas porque como que no querían entender y no querían ser reales de que Jesús, el Hijo de Dios, estaba ahí enfrente de ellos. Ya fue decisión aparte, pero ellos estaban siendo obedientes a Dios, a Jesucristo en ese momento de alguna u otra manera. Y a pesar de eso, ellos tenían que cruzar al otro lado
y tenían que pasar por esa tormenta porque era parte de su trabajo espiritual que ellos tenían que vivir. Y a mí me hace pensar, nosotros, yo creo, la mayoría de los que estamos sirviendo a nuestro Padre, queremos escuchar su palabra, estamos intentando ser obedientes a Él. Queremos lo mejor para nosotros y por eso obedezco, por eso leo la Biblia, por eso trato de reunirme. No puedo físicamente ahorita por todo lo que pasa, pero por medio de las plataformas que el Señor me permite tener, yo me reúno, canto, oro. Aún así nosotros creo que estamos siendo obedientes a Dios, hermanos y hermanas. Pero es necesario pasar por tormentas, es necesario por vivir momentos difíciles porque nos van a hacer mejores para Dios. Pero también me están preparando para algo que va a ser de mucha bendición después de toda esa situación. Fíjense qué bonito y qué padre es la palabra de Dios. Él jamás va a permitir algo que tú no soportes. Él jamás va a permitir algo que te va a lastimar, sino va a ser siempre de bendición para ti. Entonces, imagínense, si Dios quiere eso para nosotros, ¿por qué no seguir luchando por nuestra vida espiritual? ¿Por qué no seguir trabajando por la vida que el Señor nos está otorgando tener? Creo que vale la pena hacerlo, mis hermanos. ¿Amén? ¿Amén, mis hermanos? Este es el punto 1 de estos puntitos que vamos a estar viendo, hermanos. Vamos a leer Salmos 115, versículos 12, 13 y 14, por favor. Hermanito Beto Cepeda, por favor. Si es tan amable ayudarme. Lo veo ahí conectado. Me habló la hermana Crisel. Se me marcó, hermanito. Salmo 115, del 12 y 14, muy bien. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre nosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Amén, hermano. Muchas gracias, hermanito Beto. El Señor ya nos ha escogido desde antes que nosotros supiéramos que íbamos a existir. Y siempre, hermanos, Él va a tener un plan de bendición para cada uno de nosotros. Jamás va a buscar el mal para nosotros. Es algo que debemos de aprender a quitarnos de nuestra mente y de nuestro corazón. Es que hiciste mal y Dios te castigó porque estás haciendo malas cosas en tu vida espiritual. No. Es parte también esto porque nos hace mejores personas, mejores seres humanos para nuestro Padre Celestial, para que podamos estar preparados para ese día final, hermanos y hermanas, para estar con Él frente a Él y nos pueda llevar a morar a las regiones celestiales que Él está preparando desde hace bastante tiempo. Siempre va a ser de bendición todo lo que tiene Dios para nosotros. Desgraciadamente, lo que pasa es que nos pasan cosas malas o negativas porque es nuestra propia acción la que lleva una consecuencia negativa, ¿no? Te portas mal, tienes una consecuencia negativa. Haces las cosas bien, tu consecuencia va a ser positiva. Es algo que recuerdo que siempre mi madre me decía. En serio, no se me quita de la mente, mis hermanos, porque es cierto esto. Necesitamos aprender a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios para que la consecuencia también sea positiva. Y el Señor me está ayudando a seguir creciendo, madurando y seguir adelante en el camino para que yo pueda estar preparado para ese día final. Amén. Es muy importante eso, hermanos. No lo olviden, por favor. Vamos al punto número 2, por favor. Dice, cuando Dios bendice, no hay nadie que pueda cambiar esa bendición por maldición. Y es bien importante este punto, mis hermanos. Nadie puede quitarte la bendición que Dios ya te ha otorgado
por simplemente ser parte del reino. Vamos a leer Números capítulo 23, versículo 20, por favor. Voy a pedirle a mi hermano Felipe, si es tan amable, hermanito, a que me ayude a leer Números capítulo 23, versículo 20, por favor. He aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. Amén. Gracias, hermano. He aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. He escuchado últimamente, mis hermanos, que hay gente que lo único que quiere hacer es dañarte tu vida. Quiere perjudicarte de alguna otra manera. Pero si Dios ya decidió darte algo positivo para tu vida, no hay nada ni nadie que la pueda cambiar. Porque ya es algo que Dios ha dado desde su boca y es algo que se va a cumplir de alguna otra manera. A lo mejor no en el tiempo que tú crees, pero Dios lo va a dar. Entonces tú no puedes, ni nosotros podemos quitar bendiciones a las personas, ¿verdad? Porque es algo que ya Dios da y es algo que no podemos nosotros cambiar. Es algo que necesitamos entender, hermanos, ¿no? Porque a veces decimos, es que también Dios me odia y me está pasando esto porque Él no me quiere, porque me está... No. Siempre voy a buscar tu bienestar. A veces las situaciones negativas es consecuencia de nuestras malas acciones, pero esto no quiere decir que Dios te ha dejado. Él está ahí con nosotros, nos está protegiendo y nos está cuidando. Amén. Ahora el hermano Adrián Portillo, que lo veo por ahí, Proverbios capítulo 10, versículo 22, hermano, por favor. Permítame, hermano. Proverbios 10, 10. 22, por favor. Ok. Dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Dios jamás va a causarte lágrimas, hermanos. Jamás va a darte cosas que te causen dolor o que te causen malestar físico en tu vida. Siempre va a ser de bendición todo lo que el Señor nos permite o nos ofrece, ¿verdad? Como les decía, a veces es parte de nuestra vida y bien importante tener que pasar por situaciones adversas porque nos convierten en mejores seres humanos, nos convierten en mejores personas y también nos prepara para estar listos para cuando Él venga. Y yo pueda estar bien preparado para ese día final y podamos ir a morar con Él al cielo, mis hermanos. Es lo que hace diferente las cosas. No lo hace Dios porque quiere realmente verte triste o te permite las situaciones adversas porque no te ama. Al contrario, es porque quiere que tú aprendas algo, pero también después de ese momento de calamidad o de tristeza, tú vas a ver lo positivo y el crecimiento que vas a tener en tu vida. Entonces, algo importante que podemos ver en este punto, mis hermanos, es lo siguiente. Nosotros no vamos a poder cambiar una bendición a las personas cuando Dios ya se las dio, ¿verdad? Nosotros no vamos a poder hacer eso, ni nadie va a poder hacer esto en nuestra vida espiritual. Si pasara eso, sería el mismo Dios, pero no nadie más, ningún otro ser humano, más que Él mismo podría hacer esa cosa. Pero créanme que si Dios ya decidió darte una bendición a tu vida, no hay nada ni nadie que lo pueda cambiar. Y necesitamos aprender eso. Siempre esperar las buenas cosas de nuestro Dios, porque nos van a hacer mejores personas y nadie las puede cambiar. Amén. Espero vayamos bien y entendiendo poco a poco este tema que estamos viendo el día de hoy, las bendiciones. ¿Dudas hasta aquí? ¿Quejas, sugerencias, comentarios? Muy bien. Número punto 3. Dios nos da la oportunidad de elegir ser bendecidos o no, según nuestras propias elecciones. Vuelvo a repetirlo.
Dios nos da la oportunidad de elegir ser bendecidos o no, según nuestras propias elecciones. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, por favor. Y voy a pedirle ayuda a una hermana. Emma Solís, ¿alguna de ustedes dos, por favor, hermanitas, si son tan amables? Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, por favor. ¿Estás bien? ¿Sí? Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Muchas gracias, hermana. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Este punto se refiere, mis hermanos y mis hermanas, a que nosotros mismos podemos saber con exactitud que todo lo que el Señor nos va a traer va a ser de bendición para nuestra vida. Porque también nuestras acciones o todo lo que el Padre nos pide, estamos haciendo de la manera correcta y buena delante de sus ojos. Y por eso también vamos a recibir algo positivo, por ende, por hacer las cosas de la mejor manera en nuestra vida espiritual. Nosotros mismos también podemos ser acreedores, mis hermanos, a recibir bendiciones si siempre buscamos tener una vida lo más agradable y perfecta ante los ojos de Dios. Y digo perfecta porque no vamos a llegar a la perfección como tal, como el Señor Jesucristo, que siendo por naturaleza Dios pudo tener esa perfección como ser humano, sin pecar totalmente. Nosotros podemos estar intentando, nosotros podemos estar trabajando para hacerlo mejor, lo más transparentes y reales ante los ojos de Dios. Que esto nos hace diferentes a todas las personas que aún no conocen de la palabra, ¿no? Si el Señor dice, a ver, Oscar, no está bien que robes, pues Oscar tiene que buscar la manera de no robar, porque sabe que ante los ojos de Dios está mal eso, ¿no? Si el Señor nos dice, a ver, hijo o hija, tienes que hacer, tienes que asistir a la iglesia constantemente porque va a ser para tu crecimiento espiritual. Pues la personita que el Señor le dijo eso lo tiene que hacer para que él pueda recibir esa bendición que el Señor le va a otorgar por hacer lo correcto delante de sus ojos. Entonces, también nosotros podemos recibir cosas positivas siempre y cuando nosotros estemos buscando siempre la verdad de nuestro Padre, para poder seguir adelante y para poder recibir esa bendición que el Señor ya nos ha otorgado, ¿no? Como la promesa antes de ascender al cielo que hizo Jesucristo, que dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y eso es una promesa que hasta el día de hoy, hermanos, después de tanto tiempo de que Jesús lo dijo, es una promesa que sigue vigente. Seguimos en el punto número 3, de las bendiciones que provienen de Dios. No olviden eso, hermanos. Siempre hay que buscar conectarnos con nuestro Padre para que podamos seguir recibiendo las buenas cosas de parte de, ¿no? Lee la palabra, pasa tiempo orando, comparte a las personas que aún no conocen, sigue escudriñando su palabra para que tú puedas seguir aprendiendo y saber qué propósito Dios tiene para tu vida. Y es la manera de que nosotros vamos a poder otorgar esa bendición a aquellas personas que aún no lo hacen, pero también que nosotros podamos seguir recibiendo las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Es bien importante eso, hermanos. También el cuarto punto relata que las bendiciones también se reciban por ser obedientes a la palabra de Dios, por escudriñar y por entender bien la palabra de Dios, ¿no? Y por eso la obedecemos. 119, versículo 56, por favor. Le voy a pedir a
Nuestra hermana María Luisa Herrera, por favor. Salmo 119, versículo 56, hermanita, por favor. Sí, hermano, permítame. Ahí ya lo dice, ya no, no, la voz, mira. Sí. 119, 56. Voy a leer. No, quítate el cubrebocas. Dice, esta bendición tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Esto? ¿Es todo, hermano? Sí, hermana, es todo. Gracias. Muy amable. Sí. Salmo 119 dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Vamos nosotros no solamente a recibir bendiciones por el amor tan grande que el Señor nos tiene, y por ese amor siempre vamos a recibir una bendición. También van a venir buenas cosas porque estamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, como lo comentaba anteriormente. Y por eso es tan importante comprender y escudriñar su palabra para que yo pueda ser acreedor de esta promesa que el Señor nos hace a través de Salmo 119. Si somos obedientes a su escritura, si somos y entendemos la palabra de Dios lo mejor posible en nuestra vida, vamos nosotros a poder recibir las bendiciones de nuestro Padre, ¿no? El mayor ejemplo también que tenemos es el mismo Jesucristo, ¿verdad? A pesar de ser humano, a pesar de que tenía debilidades, en cierta manera como humano, él no pecó, ¿verdad? Pero también fue obediente a su padre en ese momento tan difícil que estaba viviendo. Yo creo, estaba la otra vez pensando y analizando cuando Jesús está orando en el Getsemaní. Me imagino la aprensión tan grande y el miedo tan grande que tenía porque sabía lo que le iba a pasar desde ese momento que él se acercaba a los discípulos y sabía que pues el maligno iba a venir, iba a atacar con todo su poder, si se puede llamar así. Yo creo él podía incluso traer a sus ángeles para sacarlo de ese trago amargo que tenía que vivir, ¿no? Si él no hubiera querido, lo hubiera hecho. Y le decía al Padre, si tú quieres, no permitas que viva este momento de dificultad. Y aún así, ¿qué hizo? Entendió que lo tenía que hacer porque era una voluntad que su Padre ya le había dado y necesitaba hacerlo. No había otra manera que lo hiciera para que nos pudiera otorgar la salvación y la vida eterna. Entonces, hermanos, si queremos recibir bendiciones de Dios, siempre hay que buscar la verdad y ser obedientes a la palabra, ser obedientes a lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, para poder nosotros también ser otorgados las bendiciones, las cosas positivas en nuestra vida, física y espiritual, ¿no? Que no estemos tan enfermos, que si tenemos enfermedades, que el Señor nos cuide, nos cure, ¿verdad? Que tengamos una sanidad económica también en nuestra vida, que podamos tener un trabajo, que podamos tener una familia, que podamos estar bien lo mejor posible en esta tierra, para poder seguir sirviéndolo y para poder seguir amándolo a Él a través de todo lo que somos como personas. Pero necesitamos ser obedientes a lo que dice la palabra, escudriñar constantemente la palabra de Dios, ¿no? Y yo les tengo una propuesta para todos ustedes. El libro de Proverbios que está en el Antiguo Testamento tiene básicamente lo que tiene de días el mes, ¿no? 30, 31 capítulos tiene el libro de Proverbios. Tú puedes leer uno diario. Con uno que leas diario, un capítulo que leas diario durante todo el mes. Por ejemplo, hoy es el 8 de mayo. Hoy nos toca leer el Proverbios capítulo 8, todo el capítulo, y vas a ver que Dios va a empezar a obrar en tu vida de una manera increíble. Y te vas a empezar a hacer el hábito de leer su palabra, de escudriñar mejor su palabra, para que tú puedas seguir creciendo y madurando en todo momento. Pero necesitas retarte, necesitas tener ese corazón y ese deseo para poder escudriñar su palabra, ¿no? De verdad, hazlo. De verdad, practica esto. Y así se empieza, así empiezan los grandes héroes
que conocemos hasta el día de hoy, haciendo algo tan pequeño para que su vida pueda cambiar y podamos ser diferentes ante todas las situaciones que nuestro mundo está viviendo el día de hoy, mis hermanos. Amén. Y bueno, ya para terminar, mis hermanos, ya para concluir este tema del día de hoy. Primeramente, las bendiciones solo pueden provenir de Dios, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que proviene del Padre siempre es perfecto y va a ser de bienestar para todos los que le aman. ¿Quiénes son todos ellos? Nosotros como hijos. Nosotros que estamos intentando hacer lo correcto delante de los ojos de Él, estas buenas cosas, estas bendiciones van a ser otorgadas para nosotros. Pero necesitamos creernos y trabajar por esas bendiciones que el Señor nos da por ser parte del reino de los cielos. Y 2, Dios bendice a los que buscan. Proverbios capítulo 18, verso 14 dice, Dios bendice a quienes lo obedecen, pero los necios caen en la desgracia. Si quieres recibir bendiciones y quieres hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, escudriña y obedece la palabra. Pero si quieres ser desobediente, quieres ser terco o necio, dice que les va a caer desgracia a esas personas. Y no hay que ser de esas personas, hay que trabajar por las bendiciones que provengan de Dios, pero tengo que ser obediente, tengo que empezar y seguir trabajando en estas cosas que van a ser para mi bienestar espiritual. Mis queridos hermanos y hermanas, espero de verdad que este tiempo haya sido de bendición, que hayamos podido disfrutar de la mejor manera este tiempo juntos para poder comprender más de la palabra de Dios. Seamos de bendición para otras personas, pero también que nosotros podemos ser ejemplo para que algún día nosotros, a través de otros hermanos o hermanas en la fe, podamos también recibir bendición. Un gustazo de verdad conocerles a todos ustedes. Espero que podamos vernos pronto y que el Señor les guarde. Gracias a todos.